Buenas tardes. Gracias. Chuta, pasa rápido la hora. Bien, buenas tardes a todos y todas. Vamos a referirnos en esta vocería a 4 temas y luego responder a sus preguntas. En primer lugar, reiterar que nuestros ministros, subsecretarios y subsecretarias han estado efectivamente desplegados en todas las regiones del país por mandato del presidente Gabriel Boric para explicarle a nuestros compatriotas de qué se trata la propuesta de ley de presupuesto que ingresamos al Parlamento y que esperamos sea aprobada, respaldada por el Congreso Nacional para que el próximo año, el 2025, podamos seguir cumpliendo con el financiamiento de necesidades que son muy importantes para todos los habitantes de nuestras regiones. Hay ejemplos concretos, en el caso de Arica, por ejemplo, la operación 24/7 del control fronterizo es algo que está pensado particularmente para Chacayuta y Chungará, que son los principales pasos fronterizos de la región, y el aumento presupuestario va a significar mejores controles para evitar el ingreso irregular, un tema que es de especial preocupación de la zona norte. O en el caso, por ejemplo, de Ñuble, continuamos con las obras para el fortalecimiento de la red hospitalaria de la región. Estamos hablando de 24.000 millones de pesos de aumento de recursos para el tema de salud y el complejo hospitalario de la provincia de Ñuble. O en el caso, por ejemplo, de la región de los lagos con la continuación del puente sobre el canal de Chacao con 41.605 millones de pesos. ¿Qué queremos decir con esto? Es que hay aumentos de recursos públicos para salud, para seguridad, para el control migratorio, para obras viales, para vivienda, para cultura, para deporte, que van pensadas directamente al beneficio de las personas, y entonces es importante que nuestros compatriotas estén al tanto directamente de estas propuestas, justamente para que sepan cómo va a ser el debate parlamentario y lo importante que es de aprobar esta propuesta ante el país. También tenemos este fin de semana el Activa tu Primavera, que es un evento nacional, va a estar presente en todas las regiones y consiste en distintas actividades deportivas y festivales deportivos, justamente para juntar lo que es el deporte y la cultura abierta a la ciudadanía de manera gratuita en todas las regiones. Hay una página donde se pueden inscribir que ya está a disposición en Activa tu Primavera, y van desde calles para poder hacer corridas familiares hasta parques abiertos, por ejemplo, de manera gratuita todo el día 20 de octubre, pero las actividades se van a concentrar principalmente 19 y 20 de octubre. Así que invitamos a todas las familias a informarse de estas actividades, a poder inscribirse y participar, justamente para seguir fomentando la vida sana, la vida en comunidad, el deporte y los espacios de encuentro. Chile vota informado, tercer elemento que queremos dar cuenta, porque no este fin de semana, sino que el subsiguiente son las elecciones municipales, y así como ha estado el CERVEL desplegado con campañas informativas por parte del gobierno, también empezamos con nuestra campaña informativa a partir del día jueves pasado, toda la activación digital de Chile vota informado, y a partir de mañana vamos a tener ya andando los spots centrales y la campaña central, tanto en tele como en radios y otras plataformas a nivel nacional y regional. Es súper importante reforzar esta campaña, obviamente, desde el gobierno, porque la ciudadanía tiene que saber que puede votar sábado o domingo durante el proceso de las elecciones, que se vota por concejales, consejeros regionales, por alcalde y gobernadores. Es una votación obviamente extensa, evidentemente, pero muy importante para la democracia en nuestro país, porque son los municipios y los gobiernos regionales los representantes del Estado que están mucho más cerca, evidentemente, en su administración de los territorios a nivel local y regional, y evidentemente que importa mucho las propuestas que tengan y que la gente pueda participar, no solo porque es obligatorio, sino porque efectivamente determina el futuro de sus territorios. Por último, quiero señalar que, como lo ha dicho el ministro de Justicia, la reforma comprometida al sistema de nombramientos en el Poder Judicial está lista. Hoy día se está informando en el Comité Político Ampliado, pero se va a presentar en detalle ante el país el día miércoles en la mañana.
Lo habíamos comprometido para la primera quincena de este mes y por lo tanto va a ser ingresada, va a ser presentada esta semana, informada ante la ciudadanía en detalle el día miércoles a la mañana, reitero. Y lo fundamental de esto tiene que ver no solo con los cambios en el sistema de nombramiento, como hemos dicho, aguas arriba, es decir, a nivel de la Corte Suprema, sino que también aguas abajo en todos los procesos previos en lo que es el sistema judicial. Hay elementos para mayor transparencia, hay mayores requisitos, evidentemente basados en el mérito para las propuestas de nombres en este poder importante en la democracia, como también mejoras en los contrapesos y las fiscalizaciones de ciertas funciones y decisiones del propio aparato judicial. Evidentemente, esta reforma, y no podemos dejar de mencionarlo, viene a reforzar, es decir, la reforma al sistema de nombramiento del Poder Judicial viene a reforzar y complementar la agenda de probidad, anticorrupción y transparencia que ya está discutiéndose en el Parlamento. Y en esto vamos a ser majadero en decirlo, porque no todo se va a resolver evidentemente con un cambio en el sistema de nombramiento en el Poder Judicial. También estamos reforzando las medidas para enfrentar los tráficos de influencia, los conflictos de interés a través de la ley del lobby, por ejemplo, y no vamos a dejar de mencionar también lo que es la ley de inteligencia financiera para el levantamiento del secreto bancario, ¿no? Para perseguir la ruta del dinero. Es decir, una mirada integral y amplia de los cambios que hay que hacer y que estamos empujando como gobierno en nuestras instituciones democráticas para hacer que cada vez más el Estado de Derecho se vea fortalecido y no debilitado por intentos de corromperlo. Es decir, un muro de contención frente a estos hechos que hemos ido conociendo lamentablemente por parte de personas que han ingresado a las instituciones públicas no para servir al país, sino que para servir a sus propios intereses. ¿Qué tal, ministra? Buenas tardes. Quiero preguntarle por las declaraciones del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, donde calificó al presidente de un supuesto agente de la CIA. Dijo que estaba comprobado y que traicionó a la juventud mártir que combatió a Piñera. Y agregó: ¿quién eres tú, Boric, para entrometerte en los asuntos internos de Venezuela?, refiriéndose evidentemente a las elecciones de julio pasado. ¿Qué respuesta hay desde nuestro gobierno, desde el gobierno de Chile, digamos, hacia Venezuela? Y también de parte de Cancillería, ¿se va a realizar algún tipo de declaración especial, alguna nota de protesta o algo en particular? Mire, no solamente se ha hecho este tipo de ataque a nuestro presidente, sino que a presidentes de otros países de América Latina. Evidentemente no es nuestro interés alimentar polémicas con los países vecinos. Nuestro país está concentrado en las tareas que son importantes para la ciudadanía y no estar contestando cada declaración absurda que se emite de otro país. O sea, desde Cancillería no se va a realizar ningún tipo de acción. Insisto, nuestro objetivo es otro en estos momentos, seguir trabajando independientemente de los recursos diplomáticos que puedan haber, pero ustedes bien saben que nuestra función principal es mantener y resguardar lo que son las tareas propias de nuestro gobierno en torno a las urgencias ciudadanas, más que alimentar polémicas ficticias basadas en absurdos. Hola, ministra, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy la medición de Pulso Ciudadano revela que un 61% de los encuestados considera que el estallido social fue algo negativo para el país. Hace 4 años atrás, en octubre del 2020, los resultados eran opuestos. La gran mayoría decía de que el estallido social era positivo para el país. Queríamos preguntarle si el gobierno ha madurado de la misma manera la reflexión sobre el estallido social y usted en lo personal, si hace alguna autocrítica sobre comentarios vertidos en esa fecha, como haber aludido que había un centro de torturas en el metro Baquedano, y también respecto a este mismo tema, cómo se responde a la oposición, que ha dicho que estamos peor que hace 5 años atrás y que también hace un llamado al gobierno a replantearse el tema de la violencia en la política. Mire, sobre el estallido varias cosas. Han habido desde cartas, editoriales, columnas de opinión, varios pronunciamientos, sobre todo estos últimos días, y la posición del gobierno sobre el estallido, y particularmente a 5 años del 18 de octubre, ha sido muy clara. Se puede condenar transversalmente, como lo hemos hecho, la violencia que ocurrió durante esa fecha, al mismo tiempo que rescatar las demandas
fruto del malestar subyacente que hizo que estos hechos se produjeran, es decir, la movilización social, que fue mucho más que solo hechos de violencia. Y todos tenemos que ser capaces de reconocer, como en su momento se hizo también transversalmente, incluso en la oposición, la honestidad que había detrás de las demandas, el malestar por la desigualdad, por las inequidades, por la injusticia, por los privilegios, por los abusos, hoy día, y reconocer que hay todavía demandas pendientes en torno a ese malestar. ¿Por qué? Porque si solo seguimos hablando de los hechos de violencia, estamos tratando de tapar el sol con un dedo. Y nosotros como gobierno no estamos disponibles a una estrategia que pretenda, por errada y además irresponsable, tapar el sol con un dedo. Por lo tanto, nuestro foco es seguir cumpliendo con aquellas demandas que buscan mejor acceso a la salud, mejor educación, que tu futuro no dependa del lugar donde naciste, que se dejen de justificar y avalar los abusos y los privilegios y, por lo tanto, las reformas, evidentemente, a nuestras instituciones para evitar la corrupción, tipos de abuso, el endeudamiento que existe con el CAE. Por eso hemos presentado el proyecto de fin al CAE, porque no podemos pretender esconder todos esos problemas bajo la alfombra, aludiendo que el estallido se redujo solo a un episodio de violencia que es, sin lugar a duda, condenable y que hoy día transversalmente se ha señalado como algo que no queremos que se repita. Entonces yo pediría, y pediríamos como gobierno, es que todos hagamos esa reflexión. Aprendizaje hemos tenido desde el propio gobierno, ¿no? Respecto a las declaraciones que se hicieron en el pasado, etcétera. Pero también queremos ver qué se ha aprendido del otro lado. Porque aquellos que valoraban la movilización pacífica y decían que había que renunciar a ciertos privilegios, hoy parecen desconocer sus propias palabras en ese momento. Pongamos foco en lo que le interesa a las personas, que es solucionar sus problemas. Pongamos foco en hacer avanzar las reformas, la reforma al sistema de pensiones, para mejorar las pensiones ya. O alguien podría decir que a 5 años del estallido la gente ya no quiere mejorar las pensiones. Por cierto que no. Pongamos foco en seguir mejorando el presupuesto de la nación para financiar salud, las listas de espera, los CEFAM, las mejores capacidades de nuestras policías y las fronteras para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado, para garantizar mayor seguridad en nuestros barrios. Ahí está la centralidad de nuestro gobierno. No vamos a caer, evidentemente, en la estrategia de meter todo bajo la alfombra y decir que esto fue solo un episodio de violencia. Porque las demandas subyacentes, ¿no? O subyacentes más bien, del estallido, muchas siguen presentes. La gente pide transformaciones profundas, sigue demandando transformaciones profundas. Y ahí va a estar el centro de nuestra preocupación. Bueno, las demandas inconclusas, ¿a qué considera el gobierno que se producen? Y también le insisto con el tema de la condena a la violencia y si usted tiene alguna autocrítica respecto a esas declaraciones particulares respecto al Metro Baqueano. Como les decía, nuestro sector ha hecho muchas autocríticas sobre declaraciones, sobre un momento que fue álgido, muy tenso, de violencia, de denuncias por posibles violaciones a los derechos humanos, y sobre eso hemos hablado bastante. Lo que falta hoy día es hablar más sobre las tareas que tenemos pendientes. Y por eso les decía, no vamos a caer en el discurso de solo la violencia, porque eso es pretender tapar el sol con un dedo, ¿no? Y es irresponsable. Las demandas pendientes, aumentar las pensiones, terminar con las deudas por estudiar. Es la agenda justamente que hemos estado insistentemente proponiendo ante el país y ante el Congreso. Entonces vayamos resolviendo aquellos temas que sí le importan a las personas. Logramos aprobar las 40 horas, cierto, aumentar el salario mínimo, el royalty minero, pero todavía tenemos cosas que requieren de grandes acuerdos en el Parlamento. Y eso es lo que está buscando, o lo que pide, exige, y casi con desesperación la ciudadanía,
que las instituciones políticas cumplan con sus compromisos ante el país a través de acuerdos que sean transversales, duraderos y que generen cambios profundos. Ministra, yo le quería preguntar por el sistema de nombramiento en el Poder Judicial, entendiendo que aún no se presenta, que se va a presentar el miércoles. De todas formas, quiero preguntarle a modo genérico los lineamientos principales de esta iniciativa. ¿Va a contemplar la creación de un órgano externo como lo plantean distintos sectores políticos? Y quería aprovechar de preguntarle si es que hay un plan para el eventual reemplazo de 3 ministros de la Corte Suprema en caso que sean removidos tras las acusaciones constitucionales. ¿Se va a esperar la reforma al sistema de nombramiento o con el actual sistema simplemente, al menos a Vivanco ya sabemos que se le va a reemplazar, pero saber qué es lo que va a ocurrir en ese caso? Bueno, el Ejecutivo tiene que hacer su tarea independientemente de las reformas que estamos empujando en el Parlamento y, por lo tanto, con el ordenamiento legal y constitucional vigente tenemos que garantizar que si es que de manera autónoma e independiente la Corte Suprema sigue evaluando y tomando decisiones sobre sus ministros, nosotros buscar las fórmulas, más bien cumplir con los reemplazos correspondientes para que esta institución siga funcionando como corresponde, ¿no?, en nuestra democracia. Esperar la aprobación total de una reforma al sistema judicial depende tanto del Parlamento que es imposible decir que tenemos que esperar a su total despacho para recién hacer los cambios que nuestro ordenamiento jurídico hoy día mandata para el funcionamiento de este otro poder. Entonces, evidentemente no. Este es un proyecto además que yo no puedo adelantar detalles porque va a ser anunciado el día miércoles, pero como ha señalado el propio ministro de Justicia, un proyecto bien integral que busca generar mayores estándares, sobre todo basado en el mérito para alejar otro tipo de intereses objetivos políticos en el proceso de nombramiento y además facilitar los mecanismos de transparencia y control para dicho poder judicial, ¿no? Más allá de eso, no me corresponde adelantar noticias. Por el tema del fast track legislativo en materia de seguridad, el senador Pedro Araya, que es de Socialismo Democrático, fue bastante crítico, dijo que fracasó este fast track 2.0, llamó al gobierno a alinear al Frente Amplio y también al Partido Comunista, incluso la llamó a usted directamente, dice, yo desafío a la ministra Vallejo a que vaya y ordene a esos partidos. ¿El Ejecutivo echa en falta apoyo del Partido Comunista, del Frente Amplio en temas de seguridad? Mire, aquí para sacar adelante el fast track legislativo se requiere harta voluntad de los parlamentarios y esperamos justamente encontrar esa voluntad esta semana para que el propio senador que preside la Comisión de Defensa del Congreso Nacional pueda garantizar cuándo despachan el proyecto de infraestructura crítica, entre otros. Porque la urgencia por parte del Ejecutivo está presentada y no sé si uno podría echarle la culpa al Partido Comunista o al Frente Amplio por no ponerlo en tabla, más bien es la responsabilidad de él como presidente poner en tabla ese proyecto, que es muy importante para la ciudadanía. Entonces, yo creo que cada uno tiene que hacerse cargo de su tarea y su función y esperamos obviamente que el Parlamento y particularmente las comisiones respectivas, hay unas que funcionan respetando la urgencia y otras que no. No puedo echar a todos en el mismo saco. Pero en el caso de la Comisión de Defensa del Senado en particular, a pesar de la urgencia inmediata, de discusión inmediata, que es la máxima urgencia que el Ejecutivo puede proponer, no ha sido convocada ni una sola sesión por parte de esa comisión para ver el proyecto de infraestructura crítica. Entonces, echarle la culpa al empedrado creo que no es bueno, no es sano en el debate político y esperamos obviamente que todos puedan contribuir y particularmente en esa comisión a señalar cuándo podrían despachar el proyecto de infraestructura crítica, cuándo comenzar a verlo y cuándo poder despacharlo porque es algo que necesitamos. La discusión en torno a los elementos de seguridad para consultorios, para hospitales que se nos están presentando día a día, ¿no? No se van a resolver solo con los puntos de vigilancia o de fiscalización o de control de las policías o eventuales vigilantes, en el caso de los hospitales, vigilantes privados, ¿no? También va a requerir de esta posible herramienta que tengamos. Entonces, esperamos que la voluntad esté puesta y eso se traduce evidentemente en compromisos
concreto. Hola, ministra, buenas tardes. Buenas tardes. Sobre el lanzamiento de la candidatura presidencial de Vlado Mirosevic, el diputado defendía su postulación arguyendo que su sector debía salir de la resignación y del pesimismo. ¿Ve que eso es lo que hay en el oficialismo respecto a las elecciones presidenciales? Y también ve que la candidatura del diputado devela una suerte de vacío de liderazgos en este sector, y también qué le parece que esta apuesta concite críticas del propio oficialismo. Si es posible vaticinar entonces que va a ser complejo cuadrar el sector en una sola candidatura presidencial. Perdón, me perdí. ¿Cuál es la crítica? ¿De dónde? Hay críticas hacia Vlado Mirosevic por el lanzamiento de su candidatura del propio oficialismo. Ya. Hay rostros del PPD que consideran que esto es apresurado. Ya, entiendo, pero no entendí la pregunta. Gracias. Mire, lo que pasa es que yo diría dos cosas. Uno, los partidos tienen derecho a presentar sus precandidaturas, y dos, el gobierno es prescindente sobre las candidaturas. Por lo tanto, no vamos a opinar sobre dimes y diretes de esto. El Partido Liberal entendemos que ha presentado una precandidatura y, como cualquier otro partido, tiene su legítimo derecho a hacerlo, ¿no? El resto, si le molesta a una persona, a otro, es parte del debate de los partidos, los parlamentarios, etcétera, pero no es del gobierno, porque en esta materia es prescindente. Ministra, dicho eso, digamos, si ve que esto devela, porque ya se empieza a especular de que la candidatura de Vlado Mirosevic devela vacíos de liderazgo en el oficialismo. Se lo pregunto porque ha sido el gobierno justamente el que ha dicho de que hay una serie de liderazgos que pueden ser potenciales cartas a las elecciones presidenciales. Diría que no entiendo cómo eso devela que hay vacío de liderazgo cuando se presenta un liderazgo. No. Se dice que... Por eso no tendría que esa persona explicarlo. Yo no entiendo cómo la presentación de una candidatura devela ausencia de liderazgo y no todo lo contrario. Ministra, hoy se registró una nueva balacera frente a un CEFAM en la comuna de San Joaquín, en el CEFAM Dr. Arturo Baeza Goñi. Esto luego del anuncio de la ministra Toá respecto de reforzar algunos centros de salud de forma nocturna o 24 horas en caso de los que estén en situación más crítica de violencia. ¿En qué estado está eso? ¿Cuándo se va a saber cuáles y qué cantidad de centros de salud van a tener ese resguardo policial extra cuando vemos una noticia como esta? Sí. Efectivamente, tuvimos gabinete proseguridad el viernes pasado, y uno de los temas centrales que se trató tuvo que ver efectivamente con el resguardo de la seguridad, tanto en los CEFAM como también ha sido tema de los hospitales. Hay casos distintos. Efectivamente, uno tiene que ver con la violencia contra funcionarios y funcionarias del sistema de salud, que van desde agresiones verbales, la mayoritaria, hasta algunos casos de agresiones físicas y en algunos casos menores, por ahora, por suerte, pero la verdad es que preocupante igual, de uso de armas, ¿no? Y otras situaciones, la seguridad en los alrededores de los hospitales o consultorios, y hay ciertos hospitales y consultorios que, con la información entregada por las policías y las propias municipalidades o la propia red de salud, están identificados como los más críticos. Por lo tanto, es un plan que se está trabajando. Efectivamente, no es fácil, porque poner a disposición policías que están en otras labores de seguridad en otros sectores, concentrado el resguardo en estas infraestructuras, evidentemente que tensiona las capacidades del sector. Sin embargo, se está trabajando aquello. Yo no lo voy a adelantar porque es algo que está en estos momentos radicado principalmente en el Ministerio del Interior, pero por eso quiero reiterar lo importante del proyecto de infraestructura crítica. Aquí se ha hablado de el reforzamiento más permanente de los resguardos policiales en estos consultorios, por ejemplo, y además de las posibilidades de tener vigilantes privados en los hospitales. Bueno, con todo ese despliegue, evidentemente no va a ser suficiente si es que no contamos con otro tipo de refuerzos, como es el caso de lo que nos puede habilitar y disponer una ley de infraestructura crítica para contar con efectivos militares que apoyen esas labores y no todo esté centrado y concentrado en nuestras policías. Ocurrió frente a un CEFAM, por eso la pregunta es cuándo se van a implementar, si es que ya está clara esa fecha en que se van a poner los policías en las afueras de los centros de salud, porque precisamente se buscaba como una medida transitoria hacia, digamos, esperar que se pueda implementar infraestructura crítica. Claro, por eso. Eso efectivamente se está trabajando, como les decía, rigurosamente en el Ministerio del Interior con las policías para habilitar los turnos, para garantizar la dotación y
cuanto antes se va a empezar a operativizar, perdón. ¿Ah? Y no me voy a adelantar porque eso está hoy día en este momento radicado en el Ministerio del Interior. Esperamos obviamente que pueda terminar el plan lo antes posible para que puedan empezar a ver los reforzamientos en seguridad de los recintos de atención primaria de salud. Buenas tardes, ministra. Quisiera que me señalara por qué el gobierno se definió por Dorothy Pérez para conducir la Contraloría y si hay un acuerdo político ya para poder tener el respaldo necesario desde el Senado. Asimismo, también se me pudiera señalar qué espera de la gestión de Dorothy Pérez al mando de la Contraloría. Bueno, a ver, lo que esperamos de un Contralor o Contralora General de la República es que siga cumpliendo con la misión institucional y cada vez de mejor manera de una entidad que es clave para garantizar probidad, buen uso de los recursos públicos, probidad administrativa en todo lo que es el sector público, desde los municipios hasta el gobierno central, gobiernos regionales y todas aquellas entidades que hagan uso de recursos públicos y tengan que deberse a la ciudadanía. Por lo tanto, estos nombramientos no tienen que ver solo con los perfiles, que evidentemente en este caso hay una trayectoria dentro de la institución importante, meses además de trabajo ya liderando la Contraloría General de la República, sino que también tiene que ver con una responsabilidad institucional en un organismo que es autónomo del Poder Ejecutivo y que es fundamental para seguir enfrentando sobre todo los casos de corrupción, que aunque no es persecutor, sí hace auditoría, informe sobre los posibles riesgos de incumplimiento de la normativa vigente en las decisiones que son de carácter administrativo. ¿Por qué se pensó en Dorothy Pérez? ¿Por qué se resolvió por Dorothy Pérez? Lo que le decía, esto tiene que ver con trayectorias obviamente personales, pero no solo personales, por experiencia y por liderazgo dentro de la institución en los últimos meses, sino que también por el compromiso institucional que significa hacia adelante mejorar este servicio. Y sobre los apoyos, bueno, no podemos adelantarnos, esperamos obviamente contar con el respaldo del Senado ante esta propuesta de nombramiento. Muchas gracias. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.